Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El designado director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, anunció hoy que el gobierno del presidente Gustavo Petro no gravará con más impuestos a los colombianos que ganen menos de 10 millones de pesos. En su primer pronunciamiento como director de la DIAN, Luis Carlos Reyes advirtió que en la reforma tributaria que presentará el gobierno entrante incluirá duras sanciones para los evasores de impuestos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Atención, las autoridades viales acaban de anunciar la normalización del paso vehicular por todo el corredor vial de la carretera entre Bogotá y Villavicencio. La vía estuvo cerrada durante 12 horas y se logró superar las graves afectaciones en 4 sectores en los cuales se permitió el paso alterno. Las autoridades hacen un llamado a los conductores a transitar con precaución y conservar su distancia para evitar siniestros viales. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El dólar arrancó la semana con uno de los aumentos más representativos de lo corrido del año. La divisa subió 125 pesos, se cotizó a 4.513 en una jornada marcada por la incertidumbre de inversionistas y agentes de mercado debido a una posible recesión económica. La expectativa se centra en los datos de inflación de este miércoles en Estados Unidos que podrían marcar la tendencia del dólar. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El presidente Joe Biden reveló la primera foto del telescopio espacial James Webb de la NASA, considerada la más profunda y de más alta resolución del universo jamás capturada por el hombre. El euro se desplomó frente al dólar y está prácticamente a 1 centavo de alcanzar por primera vez la paridad con la moneda norteamericana. Más de 10.000 vuelos demorados y 1.700 cancelaciones provoca la alta demanda de viajes que después de 2 años de pandemia colapsa el tráfico aéreo internacional. Ucrania prepara una contraofensiva con un ejército de 1 millón de soldados para expulsar a los rusos y recuperar el sur del país. Al cumplirse 1 año de las históricas protestas del 11 de julio que hicieron tambalear al gobierno cubano, las fuerzas del régimen castrista han realizado 1.400 arrestos, efectuado 488 condenas y 700 personas aún siguen en la cárcel. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló la imagen más profunda que hasta ahora ha obtenido del universo el telescopio James Webb. El observatorio James Webb de 9.000 millones de dólares, el telescopio de ciencia espacial más grande y poderoso jamás lanzado, fue diseñado para mirar a través del cosmos hasta el amanecer del universo conocido, marcando el comienzo de una era revolucionaria de descubrimiento astronómico. Hoy el presidente Joe Biden reveló la primera foto infrarroja del telescopio espacial de la NASA, considerada la más profunda y de más alta resolución del universo jamás capturada. El adelanto de la Casa Blanca se produce en la víspera de una presentación más grande de fotos y datos espectrográficos que la NASA plantea mostrar mañana en Maryland. Las capacidades infrarrojas del telescopio James Webb lo hacen poderosamente único al permitirle al mismo tiempo atravesar las nubes de polvo cósmico y detectar la luz proveniente de las primeras estrellas. Este factor le permite ver más lejos hacia el pasado que cualquier otro telescopio, hasta un periodo cercano y posterior al Big Bang hace 13.800 millones de años. En total serían 5 los objetivos captados por James Webb. Gran incertidumbre vive el mundo debido a que Estados Unidos se acerca a una recesión que pone en jaque a países como Colombia, en los que la mayoría de sus productos dependen de importaciones y exportaciones hechas en dólares. El fantasma de la recesión crece en Estados Unidos y, de acuerdo con algunos expertos, se entrará en ella en este segundo semestre del año. Y según otros, ya estamos viviéndola en medio de una inflación más rápida y generalizada de lo esperado, lo que debilita la confianza de los consumidores y aumenta la incertidumbre en la economía mundial. Ya hay señales que indican un escenario de pérdida generalizada de la actividad económica, como los altos niveles del costo de vida que ha traído como consecuencia altas tasas de interés que no se veían desde hace años. Otro aspecto que influye es la guerra entre Ucrania y Rusia.
Todo esto tiene nerviosos a muchos inversionistas que dicen que traería serias repercusiones para Colombia. Un escenario así podría hacer que el valor de las exportaciones de nuestro país caiga considerablemente, especialmente por la caída de los valores del precio del petróleo. Esto se explica porque todo lo que la nación compra y vende se hace en dólares. Si Estados Unidos entra en recesión, Colombia perdería capacidad para exportar y eso conllevaría a que perdiera capacidad también para importar. Buena parte de los productos que adquieren los consumidores colombianos tienen algún componente importado. Si se pierde capacidad para importar, también se perdería capacidad de producir lo que se exporta. El euro se desplomó frente al dólar, está prácticamente a 1 centavo de alcanzar la paridad con la moneda estadounidense por primera vez desde su creación. Esto en momentos en que la Unión Europea enfrenta una reducción en el suministro de gas ruso y posiblemente recorte su previsión sobre crecimiento económico este año y eleve la expectativa de inflación. Por primera vez en 20 años, el tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense es casi el mismo. La moneda de la Unión Europea llegó a rondar los 1,007 dólares, lo que supone un descenso de casi el 15% desde el comienzo del año, además de dejar a las dos monedas a menos de 1 centavo de alcanzar la paridad. Justo cuando los temores de recesión en el viejo continente abundan, avivados por la elevada inflación y la incertidumbre en el suministro de energía provocada por la invasión rusa de Ucrania. Además, es posible que la Unión Europea deba recortar esta misma semana su previsión sobre el crecimiento económico este año y elevar la expectativa de inflación, en un escenario que pone de manifiesto la magnitud del impacto de la guerra. La alta demanda de viajes colapsa el tráfico aéreo internacional. Después de 2 años de pandemia en los aeropuertos de todo el mundo, se registraron hoy más de 10.000 vuelos demorados y 1.700 cancelaciones. Tras los problemas en los aeropuertos de Estados Unidos durante los viajes para las celebraciones del 4 de julio, Asia y Europa se han convertido ahora en el epicentro de las demoras y cancelaciones. Ucrania lanzará una contraofensiva con 1 millón de soldados para enfrentar al ejército ruso y recuperar el sur del país. Las fuerzas ucranianas continúan su labor para frenar el ataque de Rusia en su territorio y aseguran que las retiradas en las ciudades de Severodonetsk y Lysychansk fueron pérdidas tácticas necesarias para salvar vidas y no derrotas estratégicas. Kiev alista su ofensiva y por esto cuenta con 1 millón de efectivos en sus filas, que aumentó considerablemente tras el inicio de la invasión en febrero, cuando en cuestión de días más de 100.000 ucranianos se unieron a las fuerzas de defensa territorial. Ahora, soldados británicos están entrenando a batallones de ucranianos en Inglaterra bajo un compromiso de formar a 10.000 soldados cada 120 días. Familiares, amigos, empresarios y algunos líderes mundiales asistieron al funeral en Tokio del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, considerado como un visionario por Estados Unidos y cuyo partido arrasó en las elecciones parlamentarias celebradas hace apenas unas horas. Las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento japonés fueron celebradas apenas 2 días después de que el ex primer ministro Shinzo Abe fue asesinado cuando pronunciaba un discurso en apoyo a los candidatos del oficialista Partido Liberal Democrático. El partido gobernante japonés, que junto con sus aliados obtuvo suficientes votos para formar una amplia mayoría al asegurar más de 75 de los 125 escaños de la Cámara. El índice de participación en las elecciones fue de un 52% y estas adquirieron una mayor importancia tras el asesinato del ex primer ministro, a cuyo funeral asistieron familiares, amigos, empresarios y algunos líderes mundiales, quienes homenajearon en Tokio al fallecido líder que fue considerado como un visionario por Estados Unidos. La madre de Tetsuya Yamagami, el hombre acusado de haber asesinado a Shinzo Abe, es miembro de la Iglesia de la Unificación o secta Moon, de la cual el sospechoso habría querido vengarse. La investigación indica que el atacante estaba molesto con cierta organización y que decidió matar a Abe porque pensaba que el exdirigente tenía un vínculo con esta. Además, lo culpaba por unas donaciones que realizó su madre a la secta y que llevaron a su familia a la bancarrota. Al cumplirse 1 año de las históricas protestas que hicieron tambalear al gobierno cubano cuando miles de personas se tomaron las calles en cerca de 50 ciudades de la isla, la fuerte represión del régimen castrista este año impidió cualquier aglomeración y desde las manifestaciones se han registrado más de 1.400 arrestos.
Se cumplió un año del 11J en Cuba cuando sucedió lo que parecía imposible en una isla controlada férreamente por el aparato represivo del gobierno, que no logró evitar que miles de cubanos salieran espontáneamente a reclamar por el insostenible costo de vida, además de la constante persecución política a todo disidente al oficialismo castrista que impera desde hace más de 60 años. Estas fueron las primeras movilizaciones de este tipo desde la década de 1990. Sin embargo, también se saldó con un alto precio para los manifestantes y a un año del domingo 11 de julio de 2021 se han registrado más de 1.400 arrestos, efectuado 488 condenas y 700 personas aún siguen en la cárcel, cuyas edades oscilan entre los 12 y 68 años. En Nueva York subastarán el esqueleto completo de un dinosaurio de hace 77 millones de años, pariente del tiranosaurio, pero, dicen quienes investigan, aún más feroz. Andes presenta El Momento Digital. Hay expectativa en los medios digitales por la subasta de un esqueleto de un dinosaurio de hace 77 millones de años en Estados Unidos. El esqueleto completo de un Gorgosaurus, un dinosaurio de unos 3 metros de alto y más de 6 de largo, será subastado el próximo 28 de julio en Nueva York por la casa Sotheby's, que espera recaudar entre 5 y 8 millones de dólares por la pieza. El Gorgosaurio fue un pariente cercano del más conocido Tiranosaurio Rex y, aunque de menor tamaño, compartía con él muchas características como su cabeza de gran tamaño, dientes curvos y pequeñas extremidades delanteras. Sotheby's asegura que se trata de uno de los esqueletos de dinosaurios más valiosos que sale al mercado y será la pieza central de la subasta de historia natural. La compañía Huawei busca con su proyecto Tech for Nature proteger al medio ambiente en México con inteligencia artificial. Cada vez es más preocupante el impacto que las actividades humanas tienen en el medio ambiente y lo que esto puede significar para las futuras generaciones. Por eso las empresas tecnológicas están generando soluciones para utilizar sus conocimientos para proteger los ecosistemas. Después de la Amazonía, la selva maya se considera una de las regiones de selva más grandes e importantes en el continente y allí se hará uso de lo último en tecnología digital gracias a Tech for Nature, un proyecto en alianza de Huawei con el gobierno de Yucatán para aumentar el éxito de la conservación de la naturaleza. La idea es instalar grabadoras de monitoreo y cámaras trampa en una zona de manglares con 26.000 hectáreas, con un total de 954 especies, de las cuales 17 se encuentran en peligro de extinción y 87 son endémicas de la región. Con la inclusión de estas tecnologías, se busca generar datos y desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que permitirán un mejor monitoreo de las especies mientras se integran planes de protección del entorno. Muy buenas noches. La futura ministra de Salud, la doctora Carolina Corcho, ha anunciado una gran reforma a la salud que incluye una virtual eliminación de las EPS, según se ha dicho. Eso ha originado una gran polémica nacional. En este momento, el país tiene prácticamente una cobertura universal en salud. Alcanza un cubrimiento del 99.2%, que lo coloca en el primer lugar en la OCDE. El país además tiene 47 millones de afiliados a salud. Es decir, prácticamente todos los colombianos tenemos un carnet de aseguramiento de salud. ¿Para qué cambiar la salud? El sistema actual, ¿para qué? La señora ministra Corcho es nuestra invitada de esta noche. Lo que está funcionando bien, señora ministra, gracias por aceptar. ¿Para qué cambiarlo? Muchas gracias, Yamid, por la invitación. Bueno, lo primero que hay que decir es que esa cobertura no significa que haya acceso. Una cosa es tener un carnet de afiliación a un EPS, otra cosa es que efectivamente sea atendido. Y esa cobertura hay que analizarla también a la luz de los recientes hechos. El pasado 30 de junio se hizo el levantamiento de la resolución de emergencia sanitaria de la pandemia. Eso implicó
y estos son datos del propio Ministerio en el empalme, que un poco más de 1.800.000 colombianos y colombianas quedaran sin afiliación porque vía esa resolución estaban protegidos. Ese es un tema que en este momento se está resolviendo a nivel del Ministerio y el país, pero entonces esa cobertura universal hay que revisarla también al lado de esto. Pero además, en Colombia, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, se ponen aproximadamente 250 tutelas en un día por inatención en salud, el 75% por servicios básicos. El año pasado fueron alrededor de 95.000, que fue un año en todo caso raro desde el punto de vista de todo el comportamiento del aparato judicial y todavía los servicios de salud por la pandemia, pero esto habla de que esa cobertura universal no necesariamente es acceso. Pero con todo respeto, señora ministra, cuando un paciente está enfermo, la solución no es matarlo, sino aliviarlo, reformarlo. La solución, según opinan todos los expertos en asuntos médicos, no es cambiar, sino mejorar, no es eliminar las EPS, sino remediarlas, reformarlas, ajustarlas a que funcionen bien, dicen. Nosotros estamos proponiendo por eso una reforma al sistema de salud. Es que el sistema de salud no son solo las EPS, el sistema de salud también son las secretarías, los entes territoriales, el Ministerio de Salud, los hospitales públicos, las clínicas privadas, el personal de la salud. Luego la reforma debe comprender todos estos actores, además de la ciudadanía. Pero entonces, señor ministro, ¿cuáles son las reformas estructurales, precisas, concretas, que usted está pensando aplicar? Aplicar o proponer. Eso es proyecto de ley, ¿no? Es un proyecto de ley, por supuesto, pero miremos un asunto de qué ha pasado con las EPS. Sí. Cuando empezó el modelo hace 30 años de la Ley 100, habían aproximadamente 200 EPS. Esas EPS se han ido liquidando. En este momento quedan alrededor de 30 EPS. Sí. Esas EPS liquidadas han dejado deudas enormes que al día de hoy ni siquiera es claro cuánto exactamente son esas deudas con clínicas y hospitales, que son quienes atienden los pacientes, quienes contratan a los médicos. Y en este momento, de acuerdo a las cifras de 2021, pero eso digamos, el superintendente de salud ha confirmado este año, tenemos 14 EPS que no cumplen con condiciones mínimas financieras. Eso es una realidad. Y la realidad es, de acuerdo a los gremios hospitalarios, a las clínicas privadas, por ejemplo, 205, les deben 12.7 billones de pesos, de acuerdo a ellos, y a los hospitales públicos 10.1 billones. Todo esto que yo le estoy describiendo, Yamit, son hechos. Pero, perdón, ministra, interrupción. Sí, es que nadie niega eso. Que funcionen mal unas EPS, que sean corruptas unas EPS, que no apliquen su ley unas EPS, no supone que todas las EPS son malas, es lo que he querido decir. Claro, pero es que nosotros tenemos que ver el sistema. Entonces, en este momento, la decisión que tiene que tomar el próximo gobierno es que va a recibir por lo menos 14 EPS que no van a cumplir. Eso equivale más o menos a 14 millones de colombianos y colombianas, donde hay que decidir unos traslados. Eso ha pasado cada año. Es que pero mejor dicho, las EPS que funcionan bien permanecen. Pero ya le voy a contar. Entonces usted empieza a trasladar esos pacientes y ahí hay muchas complicaciones porque cuando usted traslada, usted genera unas EPS ya muy abultadas y ahí es donde no empiezan a funcionar muy bien. Va a haber un punto en que usted va a terminar en un oligopolio. El oligopolio es una forma que ya se ha reconocido que no es posible regularlo. Regular un oligopolio es muy difícil, pero además usted va liquidando EPS y traumáticamente usted cada año somete a pacientes, a clínicas y hospitales, a problemas de que no les paguen y a que los pacientes, digamos, empiecen a cambiar sus condiciones. Entonces la solución es, o miramos para otro lado y decimos que este problema no existe, o asumimos una reforma al sistema de salud para que esto no siga pasando, porque el sistema puede seguir empeorando, en la vía de seguir liquidando EPS hasta que queden 2 o 3, un gran oligopolio que va a ser incontrolable. Otro problema que tenemos acá, 3 décadas que tuvimos de la Ley 100, no fuimos capaces de construir un sistema de información para tener el control de los recursos. A la fecha, no es claro
las deudas de esas EPS liquidadas con clínicas y hospitales, hay discrepancias y estamos hablando de billonarios recursos públicos de los colombianos, porque la salud se financia con los aportes de los trabajadores de las cotizaciones, que son recursos públicos, y con los aportes de los impuestos generales de la nación, que también pagamos los colombianos. Eso es un problema de fondo que usted puede decidir mirar para otro lado, o nos abocamos a un debate público, democrático, en el Congreso de la República, y asumimos que ya el sistema cumplió 3 décadas y tiene problemas muy serios que deben ser resueltos. Entonces, con todo respeto, le vuelvo a preguntar, ¿para qué acabar? Hay EPS que no funcionan o que funcionan mal, pero ¿para qué, ministra, acabar las que sí funcionan bien? Es que nadie está hablando de eso. Estamos hablando de que finalmente se van a ir acabando. Por eso. ¿Pero qué? Pero entonces no podemos someter al país a la cronicidad de esto. ¿Cuál es la conveniencia, Yamid, de mantener una intermediación? Hoy los recursos de la salud los maneja el Estado a través de un fondo público llamado ADRES. Sí. Lo que está ocurriendo hoy es que ese fondo ADRES gira un intermediario para que ese intermediario contrate clínicas y hospitales para la atención. Que son las EPS. Que son las EPS. En ese intermediario ya hay, digamos, un ojo ciego del Estado para controlar esos recursos, porque, vuelvo, insisto, no hay un sistema de información que permite saber cuántos son esas deudas. Si tenemos ese problema y tenemos en este momento hospitales, clínicas desfinanciadas, que son los que atienden los pacientes, médicos y trabajadores con contratos basura, que son el 80% de los trabajadores y las trabajadoras, ¿por qué no propiciar lo que ya hoy se está haciendo? El giro directo de ese fondo a las clínicas y los hospitales. Eso en los últimos 5 años, de acuerdo al informe de Empalme, se han girado el 82% de los recursos de manera directa al régimen subsidiado. Y eso ha funcionado muy bien. Los hospitales inclusive han dicho, nos va mucho mejor con esta gestión, y 18% con el régimen contributivo. Si hemos tenido que tomar estas decisiones que ya hoy se hacen, ¿por qué no hacerlo ya de manera universal? Porque, Yamid, también los colombianos deben entender, esa figura intermediaria de las EPS no existe en los sistemas de salud del mundo. Existen los seguros privados, pero no esa figura de intermediación. Entonces, señora ministra, lo que usted está anunciando es, buenas o malas, prestando buen servicio o mal servicio, como yo ministra futura, no puedo permitir que el aseguramiento en la salud termine en 2 o 3, porque conformarían un oligopolio, se acaban todas. Se transformarían. Hay una propuesta muy concreta de cómo podrían transformarse. La mayoría de las EPS son de las cajas de compensación familiar y tienen algo que se llama la integración vertical. Sí, ¿qué es esto? Yo tengo mis propias clínicas y mis hospitales y privilegio mis pagos. Eso también ha sido muy perverso en el sistema, porque entonces los hospitales... Está prohibido, ¿no? Está limitado al 30%, sí, pero aún en ese 30% funciona mal. Esas EPS que tienen clínicas, ¿por qué no se vuelven holding de prestación de servicios? Se vuelven prestadores e igual el fondo ADRES les va a pagar como prestadores. Es una transformación, es una salida que podemos dar, porque no puede ser que en un sistema yo sea juez y parte. Entonces yo soy el intermediario, el administrador, que me pago a mí mismo como prestador de servicios, y tengo otros prestadores de servicios que no les pago porque no hacen parte de mi integración. Es transformarlas y que asuman su posición en el sistema de prestación de servicios, que además tienen una infraestructura increíble que hay que mantener, e igual se les va a pagar desde el fondo. Pero, ministra, con todo respeto, le confieso, no la entiendo en este sentido. Transformar una EPS en holding, ¿qué significa? ¿Que la EPS debe convertirse en qué? ¿Hacer qué? Es muy sencillo. Hoy se le gira el fondo que ya existe, sí, le gira a la EPS intermediaria para que la EPS intermediaria le pague a su clínica. ADRES. Sí. Entonces, simplemente que sea clínica,
porque en la propuesta hay que reorganizar los servicios de salud. ¿En qué sentido? Tenemos un problema, es que hoy hospitales y clínicas compiten. Tenemos que ponerlos a trabajar de manera complementaria, lo que se denominan las redes integrales e integradas de servicios de salud. En esa red más organizada, más eficiente, donde no hay esa competencia entre ellos, se pueden integrar las EPS con sus prestadores de servicios. ¿Y quién les paga? El mismo Fondo ADRES. Pero a ver, Holding, en su opinión, ¿qué sería el futuro de las EPS? ¿En qué consiste? Una red de prestación de servicios. Es decir, que se vuelvan, por ejemplo, Sanitas. Hoy un ciudadano que está afiliado a Sanitas, sí, lo atienden en la clínica de Sanitas. Sí. El Estado le paga a la EPS Sanitas para que le pague a su clínica. En este caso, ese ciudadano seguirá siendo atendido en la clínica Sanitas, solo que el Estado no intermedia la plata por la EPS, sino que paga directamente a la clínica Sanitas. Entonces, el pánico que hay, que si se acaba o se transforman las EPS, me quedo sin salud. Sí. No, la financiación se mantiene, inclusive se debe fortalecer. Hay varios mecanismos para fortalecer la financiación y eso no cambia. Lo que va a cambiar es que se va a pagar directamente a quienes prestan los servicios y las EPS ahí pueden jugar ese papel convirtiéndose en red de prestación de servicios como lo son ahora. Pero ese ejemplo que usted da de Sanitas, ¿no sería precisamente la integración vertical? Por el contrario, porque es que la integración vertical es que hoy el Estado le paga esa EPS y ella se contrata a sí misma en una clínica. Aquí todos los prestadores estarán sometidos en condiciones justas e igualitarias a las mismas condiciones, porque el Fondo ADRES, que tiene que ser fortalecido, pero además el país necesita generar un sistema de información público en línea, donde se vean todas las transacciones financieras y administrativas, porque no puede ser que en este momento no sepamos cuánto se debe y que esto sea, digamos, una caja negra con recursos públicos. Ese fondo fortalecido con un sistema de información pública puede tener el control para el pago a clínicas, hospitales, pero además esas EPS que hoy tienen clínicas y hospitales podrían transformarse para organizarse en una red de prestación de servicios. Eso acaba la integración vertical. ¿Usted está afiliada a qué EPS? A Sanitas. Ah, precisamente. Sí. Y mire, por ejemplo, yo estoy en FESalud. ¿Qué podría pasar ahí para ajustarse al nuevo proyecto suyo? Es muy sencillo, es una transición muy sencilla. A Carolina la va a seguir atendiendo porque hay que diferenciar entre EPS e IPS. Sí, la IPS es la clínica, hospital, centro de salud. La institución. Y EPS es la intermediaria. A Carolina la van a seguir atendiendo en el centro de salud. Lo que cambia es el mecanismo de pago. El mecanismo de pago ya es directo al centro de salud. No le pago al intermediario, sino directamente, que es la EPS, sino directamente a la clínica que me atiende. Exactamente. ¿Y quién paga? El mismo que paga hoy. No va a cambiar la financiación porque hoy todos los tratamientos de los colombianos de alto costo, todos los paga el Estado a través de recursos para fiscales de cotizaciones de los trabajadores y de recursos fiscales de los impuestos. Eso no cambia. ¿Y qué va a pasar, señora ministra, con los 47 millones de colombianos que tenemos un carnet que nos acredita el servicio? Respóndame, por favor, después de comercial. La pregunta, señora ministra, ¿para qué va a seguir sirviendo el carnet que tenemos 47 millones de colombianos? Bueno, lo primero, Yamid, es que en este momento está vigente en Colombia la ley estatutaria donde la salud es un derecho fundamental. Todos los colombianos tienen que tener cobertura porque realmente usted no está afiliado a la EPS, usted está afiliado... La tenemos hoy, 99.2. Tiene la afiliación al Estado. Exactamente. Todos los colombianos van a ser parte del sistema. Sí. La financiación se va a mantener. El que trabaja va a seguir cotizando y quienes no siguen los impuestos, pero todos van a estar, por decir algo entre comillas, afiliados. ¿Qué hacemos con el carnet ese? Ah, no, pero entonces, ¿cuál es el problema del carnet? Si es todo colombiano que nace carnetizado con el derecho fundamental a la salud y va a estar... Que va a la IPS y la tienen que atender. Exactamente, y se reorganiza en el territorio las personas.
Así funciona en muchas partes del mundo, Yamit. Es que le estoy haciendo la descripción de cómo funcionan casi todos los sistemas de salud del mundo. Usted está inscrito en una clínica, un hospital o en un centro de atención primaria en salud y allá ya se derivan todas las transacciones financieras, pero usted lo van a atender y el pago está garantizado. Pero ese no es un sueño, ministra. No, eso no es un sueño. ¿Seguro? Es una cosa muy sencilla. Le voy a decir por qué me pregunto. ¿Qué hace usted con la salud regional, en donde siempre la característica de los servicios de salud en nuestro país es la corrupción? ¿Usted conoce las cifras de corrupción? Sí, claro. ¿Cómo hacer para que no volvamos de nuevo con ese sistema de regionalización de la salud al robo de todos los recursos de la salud? Parte de la corrupción la vamos a controlar con el sistema público de información en línea. Hoy, por ejemplo, el sector financiero, si usted hace una transacción, todo el país sabe cuál fue la transacción que usted hizo. Ese sistema de información va a posibilitar que sepamos el flujo de recursos a las clínicas y los hospitales. Pero además, evidentemente, tienen que haber mecanismos para el nombramiento de gerentes por un mecanismo meritocrático, examen nacional, para evitar la interferencia. En esto que yo le describo, Yamit, en ningún momento el grueso de los recursos pasa por la mano de los alcaldes y los gobernadores. No. Es el mismo fondo ADRES que hoy existe, solo que va a girar de manera directa. Pero además vamos a tener unos mecanismos de rectoría. Rectoría es distinto a administración, para que no nos confundamos. Y eso lo tuvo la Ley 100 en algún momento. Vamos a conformar un Consejo Nacional de Salud y unos consejos territoriales. Es rectoría. ¿Qué es rectoría? La discusión de las políticas públicas, la vigilancia, la inspección que la ciudadanía, los gremios económicos, los gremios médicos, de pacientes y trabajadores tendrán sobre el sistema. Los sistemas de salud en el mundo los cuida la propia gente, porque no es posible entre tantas transacciones hacer seguimiento. Pero insisto, no es que esos consejos vayan a manejar la plata, yo ya le expliqué el funcionamiento de la plata, sino que van a poder estar ahí para fiscalizar las funciones que se hacen sin desmérito de que el Ministerio de Salud y las secretarías van a seguir teniendo las autonomías que hoy tienen para ejercer sus funciones. ¿Es un consejo nacional o es un consejo de salud en cada región? Hay consejos territoriales porque, por ejemplo, mire lo que nos está pasando. En La Guajira tenemos una mortalidad por desnutrición. Sí. Tiene que haber una participación de la sociedad civil que pueda darle luces al sistema y decir, allá necesitamos tener más nutricionistas. En el Quindío hay una alta tasa de suicidio. Tenemos que tener un mecanismo de participación que permita decir cómo es que vamos a hacer la política pública, no para manejarla, sino como un órgano consultor y asesor y fiscalizador también de participación social. No tiene que ver con los recursos, pero eso, digamos, sí le pone una mirada al sistema. Pero tiene que haber un fortalecimiento de la Superintendencia de Salud. La superintendencia se tiene que descentralizar, ponerse al servicio del ciudadano, lograr responder las quejas. Nosotros creemos que en 72 horas, porque no puede ser posible que aquí la superintendencia responda un mes después. Eso requiere mejorar las capacidades de la superintendencia para que pueda haber un control sobre todos esos recursos. Esto es un reto, Yamid, pero es una transición. Nosotros todo esto lo tenemos que hacer en transición. Hoy estamos recibiendo un sistema con esta crisis financiera y todo nuestro equipo de alto nivel está estudiando la mejor manera de cómo vamos a actuar frente a esas EPS que ya hoy no cumplen condiciones financieras. Ministra, mire, crear este Consejo Nacional de Salud nacional y regional no es burocratizar el problema. No, la participación social nunca será burocracia, Yamid. Mire, nosotros creemos... Es lo ideal, pero siempre que se crean esos organismos, eso termina, imagínense, son 32 consejos regionales. ¿Cuántos miembros tienen esos consejos? ¿Quién los nombra? ¿Cómo los nombra? ¿De dónde salen? Eso tiene que tener un nivel de detalle porque esos consejos no se nos pueden volver en que haya personas que duren toda la vida. Usted tiene que ponerle a eso un plazo, usted está 2 años y luego usted se retira. Pero en esos consejos, ¿quiénes están? Los gremios empresariales, están las universidades,
están las organizaciones de pacientes, las organizaciones de trabajadores de la salud, de tal manera de que la sociedad apropie su sistema y eso disuade a la corrupción, porque cuando tenemos un sistema público y la sociedad se apropia de su sistema, va a ser mucho más difícil que prime la corrupción en el país como hoy, que en medio de una caja oscura, opaca, donde no se conocen las transacciones de los recursos públicos, ahí puede pasar de todo. Puede pasar de todo y es un grave riesgo, ministra, incluyendo con su fórmula. Es decir, la fórmula suena bien. ¿Cómo se reglamenta? Ese es el reto, Yamid. Es la transición que hay que empezar a hacer. ¿Cómo se hace? Eso requiere varias medidas que se pueden ir tomando. Perdón, varias medidas quiere decir que no va a ser un proyecto de ley, sino decretos. Yo le planteo una cosa. Hoy, el Ministerio de Salud puede crear un sistema de información, una Big Data, con las tecnologías que hay ahora, para poder conocer esas transacciones del sistema. Eso se puede iniciar porque eso no necesita una ley de la República. De hecho, el Ministerio de Salud hoy tiene un requerimiento de la Corte Constitucional para que ese sistema de información se haga. Que no existe. Que no existe. ¿Cómo se crea? Se crea mediante... Esos son mecanismos que tiene el Estado de licitación para hacer una Big Data y empezar a generar una integración, porque en este momento en lo que se ha avanzado es en la historia clínica electrónica. No, pero perdón, ministra, es decir, un sistema de información, ¿qué significa? Un sistema de información significa una tecnología, primero que todo, y una decisión de política pública de cuál es el tipo de información que hay que recaudar y hay que seguir. Entonces tenemos dos cosas. El contenido de lo que tiene que mirar ese sistema de información, claro, que no solamente son transacciones administrativas y financieras, sino de condiciones de salud de los colombianos, pero una tecnología que ya existe en el mundo. Que también hace parte del sistema de información. Exacto, es que un sistema de información es un contenido y una tecnología. Entonces, ¿de qué dispone? Un sistema de información que nos permite ver cuánto fue que se le pagó a esta clínica, qué convenio se hizo y cuántos pacientes atendió y en cuánto tiempo y que eso lo pueda ver todo el mundo todos los días. Cuánto se le pagó a este hospital, pero además como es un sistema integrado, ahí van a estar en línea cómo está la mortalidad en La Guajira, cómo está, pero lo vamos a tener integrado porque el problema que tenemos en salud es que las discusiones son muy etéreas, porque no tenemos discusiones sobre las cifras elementales de las deudas y así es muy difícil tomar decisiones ciertas de política pública. Eso es un sistema de información. El mismo ADRES es un sistema de información, porque el mismo ADRES cuando va a hacer los giros a las EPS tiene que tener una cuantificación. Es fortalecer eso, pero además sumarlo no solamente al ADRES, sino también a otros, al tema del Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, para mirar mortalidades, a la historia clínica electrónica, de tal manera que eso nos permita hacerle un seguimiento al sistema y tomar decisiones basadas en evidencia. A ver, dicho de otra manera, señora ministra, si le entendí, lo primero que usted va a hacer como ministra es una especie de censo en la salud. Es importante, por supuesto. ¿Qué tenemos, qué no tenemos, cuánto tenemos, qué tecnología tenemos? Es decir, lo que usted llama sistema de información es el censo a la salud. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que usted va a manejar? ¿Qué se requiere y qué sobra y qué falta? Incluyendo tecnológicamente. Exactamente, y eso le va a permitir a futuro a la ciudadanía hacer un control social sobre los corruptos. El que quiera robar ahí, el país se va a enterar. Pero ahora sí, ministra, mire, el asunto es tan importante y es tan interesante que la mitad de las cosas no están explicadas. ¿Cómo hace usted para mejorar la calidad de la salud? ¿Cómo hace usted para mejorar los salarios de los médicos? ¿Cómo va a hacer usted para mejorar la situación de los paramédicos? ¿Cómo va a hacer usted para mejorar la prevención? ¿Cómo va a hacer usted para mejorar la curación? Todo eso, ministra, le ruego que grabemos ahora mismo para transmitir mañana el programa de mañana. ¿Te parece? Claro que sí. Estupendo, bueno, ministra. muchas gracias. Y a ustedes, señores televidentes, gracias por habernos acompañado y los esperamos mañana con la ministra futura de Salud, la doctora Corcho. Así que los esperamos mañana. Por ahora sigan aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI.
Ingresos inferiores a 10 millones de pesos mensuales no serán gravados, revela nuevo director de la DIAN. Dólar sigue subiendo, ya supera los 4.500 pesos. El presidente electo asegura que el dólar caerá. No pierdan su dinero, dice Gustavo Petro. Día de caos y sufrimiento en la vía al llano por derrumbe. Reabierta esta noche. Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habla sobre su viaje secreto a Italia y su encuentro con Gustavo Petro. Cumbre de ministros designados por Petro avanza en Medellín. Condenada la nación por secuestro de Sigifredo López. Tendrán que pagarle 200 salarios mínimos. Juez prohíbe venta de iPhone. El presidente Duque dice que no hay evidencia de desvío de recursos para la paz. ONU incluye a ELN en lista negra. El astrónomo Germán Puerta habla sobre foto del universo hace 13.000 millones de años luz, tomada por telescopio Webb. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El designado director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, anunció hoy que el gobierno del presidente Gustavo Petro no gravará con más impuestos a los colombianos con ingresos inferiores a 10 millones de pesos. Los anuncios del designado director de la DIAN, doctor en economía, Luis Carlos Reyes, los hizo al intervenir en el foro programático del Pacto Histórico realizado en Medellín. Allí dijo que lo que busca el gobierno Petro es que todos los colombianos contribuyan, pero de manera progresiva, que los que más tienen, más lo hagan. Ningún trabajador que gane menos de 10 millones de pesos va a pagar un peso más de impuestos, sea en impuesto de renta o en IVA. Nos vamos a concentrar en las personas que tienen ingresos superiores a este monto, que son menos del 1% de los colombianos. Nos vamos a enfocar en que los aportes que hacemos todos al Estado a través de nuestros impuestos sean progresivos. Entonces no es que nos vamos a recargar exclusivamente sobre los altos ejecutivos y no sobre los dueños de las empresas. No, los altos ejecutivos tienen mucha más responsabilidad que los trabajadores de salario mínimo, pero los dueños de las empresas que contratan a esos altos ejecutivos tienen una responsabilidad aún mayor. Y entonces nos vamos a enfocar en eso. La idea es que haya justicia tributaria y progresividad a todos los niveles del sistema. El gobierno, el equipo que está haciendo la reforma tributaria va a buscar las medidas más fuertes para castigar a los evasores, para que no sean los ciudadanos cumplidos, los asalariados que no tienen otra opción que pagar porque los retienen por la derecha. Se van a buscar todos los medios para que en efecto los evasores se enfrenten a castigos más fuertes que los que se enfrentan hoy en día. Para el director de la DIAN es fundamental que el equipo económico presente la reforma tributaria lo antes posible al Congreso de la República y así los colombianos van a saber cómo va a ser el esquema de tributación y la gravación para los que más tienen en Colombia. El precio del dólar ya está en niveles superiores a los 4.500 pesos por los temores de una recesión económica en el mundo. La divisa siguió marcando incrementos y ya se ubica en 4.513 pesos, con un alza de 125 pesos frente al cierre de 4.388 pesos del pasado viernes. La tendencia en el precio del dólar se mantiene por los temores a una recesión económica mundial. El incremento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales podría afectar la demanda y el consumo tanto interno como externo. Ya el mercado está descontando que recesión ya hay. Incluso firmas de corretaje que antes no hablaban de recesión, ya le dicen al mercado, estamos en recesión. Entonces creo que lo que el mercado está haciendo es sano porque se está adelantando un evento que finalmente cuando se confirme pueda tener efectos menos complejos en los precios. El dólar en su apertura tocó niveles de los 4.519 pesos en una jornada donde se negociaron 1.555 millones de dólares. Los datos de inflación del próximo miércoles en Estados Unidos marcarán la pauta. Todos estos movimientos que hemos observado en el dólar devaluacionista, en nuestro caso para el peso colombiano, si bien es cierto, corrijan o haga una pausa en esa senda alcista que viene trayendo. La volatilidad en el precio del dólar empieza a afectar a las casas de cambio donde ya escasea la divisa. Pues nosotros realmente
estamos en una inestabilidad permanente del precio y pues lógicamente para nosotros es uno de los peores escenarios. El precio del dólar sigue favoreciendo al sector cafetero, que ya tiene una cotización de 2.365.000 pesos la carga en el mercado interno. Frente a esta escalada alcista del dólar, el presidente electo Gustavo Petro proyectó que la divisa estadounidense bajará de precio pronto. El llamado para que los colombianos no sigan comprando dólares y así no se incremente el valor de la moneda extranjera lo hizo el presidente Gustavo Petro desde Italia y por medio de su cuenta de Twitter. A quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta valdrán menos en ese momento. Ojo, no pierdan sus dineros. Se espera que el mandatario electo de los colombianos se pronuncie mañana sobre el tema del dólar cuando intervenga en el Congreso Programático del Pacto Histórico que se realiza en Medellín. Su intervención será por medios virtuales. El caos se tomó nuevamente la vía al llano. Esta vez 4 derrumbes obligaron al cierre de la carretera entre Bogotá y Villavicencio por 12 horas. Al final de la tarde, la concesionaria Coviandina anunció la normalización y reapertura de la operación. Largas filas de vehículos se vieron desde la medianoche en la vía al llano. La mayor afectación fue en el kilómetro 57 del sector de Mesa Grande. Siempre pasa lo mismo porque yo bajo constante. Entonces es muy berraco así para uno estar ahí. Imagínese ya cuánto lleva uno, como medio día ahí. En 4 sectores de la vía se registraron afectaciones. Las afectaciones fueron bastante fuertes sobre la calzada existente. A partir de las 11:30 de la mañana se pudo habilitar de manera alterna el paso para los vehículos en el sentido Bogotá-Villavicencio y Villavicencio-Bogotá entre los peajes de Naranjal y Pipiral. Los pasos alternos permitieron que esta vez los represamientos de vehículos no fueran tan grandes. La vía duró cerrada por un espacio de 12 horas. Ya se coordinó con la Dirección de Tránsito y Transporte la normalización de las zonas donde se tenían cierres para los pasos alternos y en este momento estamos garantizando la normalización de la operación de la carretera. Durante todo el día se adelantaron trabajos y al final de la tarde se pudo recuperar la operatividad total de la vía al llano. Tenemos apertura total en la vía Bogotá-Villavicencio, ya sin ningún tipo de contratiempos. Esta situación del cierre de la vía se presenta solo 4 días después de que el presidente Iván Duque inaugurara el tramo 3 de la carretera Bogotá-Villavicencio. Justamente el kilómetro 66+600 hace parte de este tramo. El vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Carlos García, anunció la creación de un fondo para contingencias en la vía al llano. Los recursos garantizan las contingencias que precisamente se presentan en la vía al llano. Se tiene un presupuesto de 80.000 millones de pesos para los puntos críticos, entre ellos desde el kilómetro 52 hasta el 64, donde hoy se registraron los 4 derrumbes. Tenemos ahora asignado por parte del gobierno nacional una nueva partida de 80.000 millones para seguir atendiendo sitios críticos. Recientemente hemos hecho inversiones del orden de 30.000 millones de pesos que han impedido que otras zonas de la carretera hayan tenido estos problemas del invierno, pero sin embargo pues los problemas son muchos los que siguen siendo inestables y eso requiere y demanda recursos de manera permanente. El funcionario afirmó que el plan de acción permitió reaccionar para poner en operación la vía en el menor tiempo posible. Es habilitar inmediatamente en doble sentido de circulación la segunda calzada mientras se hacen las adecuaciones y el retiro del material y la remoción en la vía existente para normalizar ya el tránsito vehicular por ambas vías. Se tendrá un monitoreo permanente de la vía que conecta a Bogotá con la ciudad de Villavicencio. En Medellín arrancó el retiro programático y legislativo del Pacto Histórico con anuncios importantes sobre cambios en el Departamento de Planeación Nacional. Gerardo Aristizábal está en la capital de Antioquia con los detalles de los planteamientos de los funcionarios del nuevo gobierno. Hola Margarita, muy buenas noches, televidentes de Noticentro 1 CMI. Los saludos del edificio inteligente de las empresas públicas de Medellín. Aquí, en la capital de Antioquia, sesiona el Pacto Histórico, su bancada de congresistas y los ministros designados por el presidente entrante, Gustavo Petro. Noticia importante, la designada ministra de Agricultura, Cecilia López, ha manifestado que habrá una reforma al Departamento Nacional de Planeación. Esto para evitar que ese departamento, que es un superministerio, siga ejecutando recursos. La verdad es que uno no puede mezclar planeación con ejecución. Mire, yo
desde que yo empecé mi carrera en Planeación Nacional, nunca había habido un escándalo de corrupción, y esto obedece mucho a mezclar planeación con ejecución. Eso da pie para esto que está pasando. Y ante la controversia generada por el viaje que sostuvo el fin de semana a Italia, el alcalde Daniel Quintero, quien ofició hoy de anfitrión del encuentro del Pacto Histórico en la capital antioqueña, dijo que hizo un puente entre el empresariado de este departamento de Antioquia con el presidente electo Gustavo Petro. Y que le cierran la puerta a los empresarios. Afortunadamente la mayoría de los empresarios no son bobos, y viendo una oportunidad de canal pues se han acercado, han hablado con nosotros, algunos gremios también, y lo que he hecho es servir de puente con el presidente. Nos hemos estado hablando, hemos estado llevando algunas de las inquietudes, y lo que les puedo decir es que de los dos lados, del lado de los empresarios, del lado del presidente, hay toda la disposición. Todos los dos lados, en especial el de los empresarios, entienden que este es un momento para hacer aportes para el desarrollo del país, para reducir las desigualdades, la pobreza, para invertir en educación. ¿Hasta dónde puede llegar Colombia si invertimos en educación? El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también participó en el Congreso Ideológico del Pacto Histórico de los Ministros Designados realizado en Plaza Mayor, Centro de Convenciones de Medellín. Respaldó la iniciativa del presidente electo Gustavo Petro de iniciar diálogos regionales. Yo veo todo el tema de la paz en una forma más integral. Ese diálogo de la paz también tiene que ver con el sometimiento, del que he hablado y el que me ratifico. Yo creo que debe haber una política agresiva de sometimiento, una política disruptiva de sometimiento, y esa la veo también en ese marco de una paz más amplia. Y la política de presencia integral del Estado en los territorios. Entonces, de acuerdo con los diálogos regionales en el foco de paz, pero en un contexto o en una sombrilla más integral y más amplia. Y sobre la forma como va a trabajar el Congreso entrante, el que se posesiona el 20 de julio, ¿quién será el presidente del Senado? Según el querer del presidente electo Gustavo Petro, Roy Barreras manifestó que se acabó la guachafita, que se va a intensificar el trabajo legislativo de lunes a viernes. Vamos a hacer un trámite rápido, se acabó la guachafita de trabajar 2 días a la semana, vamos a trabajar el doble. Vamos a arrancar a trabajar desde febrero y no desde marzo, y vamos a usar los instrumentos que están en la Constitución y la ley, pero que no se usan suficientemente. El artículo 150, el 138, el artículo 163, los artículos 119, 191 de la ley quinta, la ley tercera, los mecanismos que nos permiten que las comisiones constitucionales sesionen de manera simultánea, que las comisiones económicas sesionen de manera conjunta, con mensajes de urgencia e insistencia, que las plenarias funcionen de manera paralela. Mañana se esperará en el foro programático del Pacto Histórico la intervención del presidente electo Gustavo Petro, quien lo hará desde Italia de manera virtual. Y desde Londres, el designado ministro de Hacienda, José Antonio Campo, hará lo propio. Desde Medellín, con la cámara de Matías Álvarez, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Buenas noches, Gerardo, muchas gracias. En Salento, en el departamento del Quindío, expertos investigan las causas del aumento de los temblores de los últimos días. Una falla geológica sería la responsable de los recurrentes movimientos telúricos presentados durante este fin de semana en Salento. El Sistema Geológico Colombiano ha estado en acompañamientos con la administración municipal para aclarar el fenómeno. La más cercana es una falla geológica cerca al sitio donde se ha presentado como epicentro. Habitantes denuncian además ruidos que provienen de la tierra. Como cuando cae algo, como cuando se tira algo pues muy fuerte. Tan solo este fin de semana se presentaron 26 movimientos telúricos de baja intensidad. Con el fin de dar tranquilidad a la comunidad, expertos en la materia y autoridades locales definieron instalar dispositivos de monitoreo para estudiar la zona de la falla y su comportamiento en los próximos días. Las lluvias provocaron graves emergencias por el desbordamiento de ríos en Bolívar, Cesar y Chocó. Las emergencias por el desbordamiento del río Magdalena se registran en los municipios de Cemitit, Barranco de Loba en el sur de Bolívar y los municipios de Tamalameque y La Gloria en el Cesar, dejando centenares de familias damnificadas. En estas 4 poblaciones los cultivos de pan coger desaparecieron en su totalidad, generando una crisis alimentaria y las viviendas permanecen totalmente inundadas. El municipio de Barranco de Loba, uno de los más afectados por el desbordamiento del río Magdalena, ya no hay lugar seco y las familias buscan refugio en los Jarillones.
Las fuertes lluvias de los últimos días ocasionaron el desbordamiento de los ríos Atrato y Baudó, generando inundaciones en 7 municipios del departamento del Chocó, dejando hasta el momento un saldo de 1.974 familias damnificadas, algunas hectáreas de cultivos de pancoger arrasadas por las aguas, la pérdida de animales de corral y algunos enseres. El Consejo de Estado condenó a la Nación por el secuestro del exdiputado de la Asamblea del Valle del Cauca, Sigifredo López. El Consejo de Estado condenó a la Nación, concretamente a la policía y a la Asamblea del Valle del Cauca, por el secuestro que las FARC perpetraron en contra de Sigifredo López el 11 de abril de 2002, secuestro que padecieron otros 11 diputados que fueron asesinados 5 años después. La policía y la Asamblea deberán pagar 200 salarios mínimos a López por las omisiones en las que incurrieron en materia de seguridad, pues quedó comprobado que el presidente de la Asamblea del Valle pidió refuerzos a la seguridad de sus integrantes en 2 ocasiones. Su permanencia en cautiverio alcanzó un lapso de 7 años aproximadamente, padeciendo condiciones de cautiverio selvático a manos de miembros insurgentes. Atestiguó la masacre de sus compañeros diputados que fueron raptados con él y su secuestro fue determinado por móviles políticos, finalidades de desestabilización institucional. Un juez de Bogotá prohibió la importación y la venta de celulares iPhone con tecnología 5G en Colombia. El juzgado 43 del circuito de Bogotá ordenó la prohibición de la venta de modelos iPhone y iPad que manejen la tecnología 5G en Colombia. La decisión se tomó en medio de pleitos legales que se han generado por una patente que ha llevado a las empresas Apple y Ericsson a demandarse mutuamente en Estados Unidos. Según el juzgado, Apple infringió la patente colombiana necesaria para desarrollar la tecnología 5G. Este permiso fue otorgado a Ericsson en el 2019 y es válido hasta diciembre del 2037. Los modelos afectados con la decisión judicial son los iPhone desde el SE del 2022 hasta el modelo iPhone 12 Pro Max. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró hoy que los 336.000 jóvenes que hacen parte del programa Generación E tienen garantizado el pago de toda su formación universitaria. El designado ministro de Educación, Alejandro Gaviria, anunció que la administración de Gustavo Petro revisará el programa Generación E, con el cual más de 330.000 jóvenes reciben becas para estudios universitarios, técnicos o tecnológicos. Pero la saliente ministra, María Victoria Angulo, envía un parte de tranquilidad para ellos. Darles toda la tranquilidad a esos 336.000 jóvenes, porque este gobierno dejó las vigencias futuras y ya están comprometidas. Es decir, primer parte de tranquilidad a estos jóvenes que sigan con su estudio. Segundo, recuerden que dejamos aprobada la ley de inversión social que hace la matrícula gratuita en todo Colombia. Otra tranquilidad. La ministra le recordó también a los padres de familia que en este momento están abiertas las matrículas para la inscripción de 720.000 cupos en educación superior pública que tendrán matrícula gratuita. El presidente Iván Duque aseguró hoy que no hay evidencia de pago de coimas o sobornos en los procesos de aprobación de los recursos de ejecución de los acuerdos de paz y advirtió que el gobierno es el primer interesado en que si hay responsables de algún delito sean castigados severamente. Las denuncias de una supuesta extorsión a que estarían sometidos los alcaldes y gobernadores que tienen en sus jurisdicciones programas de desarrollo económico o social contemplados en los acuerdos de paz sostienen que el desfalco sería entre 250.000 y 500.000 millones de pesos. Pero el presidente Iván Duque, en una ceremonia hoy con alcaldes y gobernadores, explicó que los recursos de OCAT Paz tienen unos filtros para garantizar transparencia y trazabilidad de estos proyectos. Hasta este momento no tenemos ninguna evidencia de que haya pagos de coimas a lo largo de ese proceso. Todos los procesos de aprobación han sido públicos, hay registros, hay actas y hay videos. El presidente Duque recalcó que si hay evidencias de actos dolosos, se deben aplicar las más severas sanciones a quienes hayan cometido estos actos de corrupción. La designada ministra de Salud, Carolina Corcho, explicó cuál será el futuro de las EPS y en qué consiste la transformación para que sean un holding. Esta noche en Pregunta Yamit, que se transmite todos los días a las 8:30, la ministra de Salud designada, Carolina Corcho, explicó cuál es la propuesta de reforma de las EPS que llevará al Congreso. Es transformarlas y que asuman su posición en el sistema de prestación de servicios, que además tienen una infraestructura increíble que hay que mantener e igual se les va a pagar desde el fondo. La ministra designada explicó que el futuro de las EPS estaría en un holding.
holding, en su opinión, que sería el futuro de las EPS, ¿en qué consiste? Una red de prestación de servicios. Es decir, que se vuelvan, por ejemplo, Sanitas. Hoy un ciudadano que está afiliado a Sanitas, sí, lo atienden en la clínica de Sanitas. Sí. El Estado le paga a la EPS Sanitas para que le pague a su clínica. En este caso, ese ciudadano seguirá siendo atendido en la clínica Sanitas, solo que el Estado no intermedia la plata por la EPS, sino que paga directamente a la clínica Sanitas. Lo que cambia es el mecanismo de pago. El mecanismo de pago ya es directo al centro de salud. No le pago al intermediario, sino directamente, que es la EPS, sino directamente a la clínica que me atiende. Exactamente. De acuerdo con la ministra designada, estos pagos los seguirá haciendo el Estado a través del Fondo ADRES y los colombianos continuarán cotizando y con cobertura. Usted está inscrito en una clínica, un hospital, en un centro de atención primaria en salud y allá ya se derivan todas las transacciones financieras, pero usted lo van a atender y el pago está garantizado. Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, que agremia a las EPS del régimen contributivo, advierten que se debe respetar el rol de las EPS como aseguradoras y no ven de forma positiva la propuesta del holding de EPS del nuevo gobierno. Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, que agremia a las EPS del régimen contributivo, debe mantenerse el rol de asegurador y prestador. Los estudios internacionales lo que muestran es que el gasto de Colombia es un gasto en salud muy eficiente, en donde además las familias colombianas son de las que menos aportan de su bolsillo recursos, y esto ha sido posible gracias a tener dentro de esas funciones de las EPS el rol de comprador inteligente, es decir, puede comprar en nombre de sus afiliados y obviamente esto genera unas eficiencias dentro del uso de los recursos que son muy importantes. Desde Gestar Salud, agremiación de las EPS del régimen subsidiado, no tienen problema con que el flujo de recursos sea directamente al prestador, porque así funciona este régimen, pero también defienden el rol que tiene la EPS. Ese rol de gestión de riesgo de la EPS es importante que se mantenga. ¿Por quién? Por el bien del usuario. Es el articulador entre la red y los usuarios. El gobierno colombiano, a través del consejero presidencial de Derechos Humanos Jefferson Mena, celebró la inclusión de las disidencias de las FARC y del ELN en la lista de mayores reclutadores de niños y niñas en el mundo. La ONU acusa a las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo de reclutar regularmente a menores y anunció su inclusión en una lista negra con la que señala a los peores violadores de los derechos de los niños en los conflictos. La ONU verificó el año pasado 231 violaciones graves contra menores en Colombia, entre ellas el reclutamiento de 123 niños de entre 12 y 17 años como combatientes. El consejero presidencial Jefferson Mena dijo que la ONU confirma las denuncias que ha venido haciendo el gobierno del presidente Duque. Celebramos este pronunciamiento de Naciones Unidas, en el cual ratifica lo que hemos venido diciendo. Son los criminales los responsables y no podemos dudar que son ellos y solo ellos los responsables de que nuestros niños, niñas y adolescentes estén en esta horrible situación. Según la ONU, 75 de los ilegales reclutamientos fueron hechos por los grupos disidentes de las FARC, el resto, 48, por el ELN, las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo y otras organizaciones armadas. Las autoridades investigan las causas del asesinato de 3 personas en el departamento del Cauca. Uno de los testigos de la masacre en zona rural de Santander de Quilichao, que deja 3 muertos y 2 heridos, dice que a los sicarios que dispararon contra la comunidad, reunida en un juego de gallos, no les importó la presencia de menores de edad en la cancha de la vereda El Palmar. Empiezan a disparar, no sabemos cuál era su objetivo y pues acaban con la vida de 3 jóvenes de nuestro territorio. Por información de los autores de este hecho, las autoridades ofrecieron 30 millones de pesos de recompensa. En lo corrido del año se registran 53 masacres en Colombia, según Indepaz, 7 de las cuales han tenido como escenario el departamento del Cauca. La alcaldía de Bogotá interpuso una denuncia penal contra CGR, el operador del relleno sanitario Doña Juana, por incumplimiento en el tratamiento de lixiviados. Este es el caso de abuso y corrupción más grave que yo he descubierto en la alcaldía. Por peculado, fraude procesal y fraude a resolución judicial, la alcaldía denunció penalmente al operador CGR del relleno Doña Juana.
se ha embolsillado 163.000 millones de pesos de los bolsillos de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento, ni con los estándares de tratamiento. A través de un comunicado, la empresa aseguró que ha cumplido con los términos del contrato. CGR acudirá a las instancias judiciales pertinentes para ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas correspondientes. Desde el distrito culpan al operador por la contaminación del río Tunjuelo, a su vez del río Bogotá. Una pelea de años que tuvo un primer capítulo en 2018, cuando un tribunal le exigió al operador construir una planta de tratamiento de lixiviados, petición sin cumplimiento. La alcaldía de Claudia López está frenada por un tribunal de arbitramiento, lo que le impide tomar acciones administrativas o caducar el contrato con esta empresa. El Contralor de Bogotá, Julián Ruiz, abrió una investigación en la localidad de Sumapaz por el presunto desvío de dineros destinados a la construcción de vías. Julián Mauricio Ruiz, Contralor de Bogotá, se desplazó a la localidad de Sumapaz para conocer los problemas que se están presentando en esta zona del país. La Contraloría Distrital encontró graves irregularidades en un contrato por un valor superior a los 17.300 millones de pesos, dinero que debía ser invertido en la malla vial y que hasta el momento no se ha recuperado. Este es un contrato de recuperación de malla vial que debía tener más o menos 16 frentes de obra. Y en la investigación que hizo la Contraloría en un primer momento encontró hallazgos por más de 15.000 millones de pesos por presuntas obras no ejecutadas. El Contralor dijo que estará atento a la ejecución del presupuesto y las inversiones que se adelantan desde el Fondo de Desarrollo Local en beneficio de los más de 7.000 habitantes de esta zona. En Tumaco arrancó el avistamiento de ballenas. Con saltos, coletazos, volteretas de vallenatos, se da inicio al avistamiento de ballenas que se realiza en las cálidas aguas del Pacífico nariñense. Boca Grande es el escenario de estos gigantes mamíferos. Tienen que venir a ver para que sientan la emoción que siente más de un turista que llega allá. Turistas propios y visitantes aseguran que la emoción que se siente al contemplar familias de ballenas es indescriptible. Ellas recorren hasta 8.000 millas náuticas para parir sus crías y aparearse, mientras realizan acrobacias que deleitan a turistas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue quien reveló la primera foto del poderoso telescopio espacial James Webb. El euro se desplomó frente al dólar y se cumple un año de las históricas protestas en Cuba en medio de una dura represión. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. El presidente Joe Biden reveló la primera foto del telescopio espacial James Webb de la NASA, el cual es el más grande y avanzado en el espacio y estudiará el universo primitivo, la evolución de las galaxias a través del tiempo, el ciclo de vida de las estrellas y otros mundos. La imagen es considerada la más profunda y de más alta resolución del universo jamás capturada y también mostrará un incontable número de galaxias como se vieron hace 13.000 millones de años. Se cumple un año de las históricas protestas que hicieron tambalear al gobierno cubano, después de que miles de personas se tomaron las calles en cerca de 50 ciudades de la isla. La fuerte represión del régimen castrista este año impidió cualquier aglomeración y desde las manifestaciones se han registrado más de 1.400 arrestos, efectuado 488 condenas y 700 personas aún siguen en la cárcel. El euro se desplomó frente al dólar y está prácticamente a menos de un centavo de alcanzar la paridad con la moneda norteamericana por primera vez desde su creación, mientras crece la incertidumbre energética en Europa por la guerra en Ucrania. El astrónomo Germán Puerta se refirió a la primera imagen a color revelada por el telescopio espacial James Webb, que revela, como vimos, la parte más distante de nuestra galaxia conocida hasta el momento. Nuevo logro astronómico. La visión del universo acaba de expandirse. La primera imagen del nuevo telescopio espacial James Webb de la NASA tiene miles de galaxias y ofrece la visión más profunda del cosmos en la historia. Lo que vemos aquí es una enorme cantidad de galaxias, miles de galaxias en el campo profundo del cosmos y lo más impresionante es que el campo visual de esta imagen es equivalente a sostener un grano de arena a la distancia de tu brazo. En ese campo visual aparecen todas estas galaxias con un detalle sorprendente, magnífico, y además vemos aquí
en el centro de la imagen un cúmulo muy denso de galaxias que tiene un código SMACS 0723. ¿Dónde está ubicado ese telescopio? El telescopio está mucho más allá de la Luna, de la distancia de la Luna, a 1.600.000 kilómetros de distancia, en un punto muy estable que se llama Lagrange. Este telescopio fue diseñado para responder grandes preguntas. El primero es tratar de observar y obtener información de las galaxias más distantes posibles. Cuando hablo de distantes es tanto en tiempo como en el espacio. Si el universo tiene 13.700 millones de años de edad y estamos llegando a obtener información de galaxias a 13.000 millones de años, significa que estamos viendo un universo que nunca hemos observado y obteniendo información muy valiosa del universo primitivo. La segunda misión es observar cómo se forman las estrellas en las nebulosas. Y tercero, para mí lo más emocionante es saber cómo son la composición de las atmósferas en los exoplanetas. Este martes se conocerán más imágenes. Vienen 5 imágenes adicionales mañana martes, que son de 2 nebulosas, de otro campo de galaxias y lo más interesante de la atmósfera de un exoplaneta. El Ministerio de Trabajo, Bienestar Familiar, Cora Bastos y la policía firmaron un acuerdo para luchar contra el trabajo infantil. Evitar el trabajo infantil, ese fue el acuerdo que se firmó este lunes en Cora Bastos. En la cual los padres traen los menores, los utilizan para realizar labores en las cuales no están permitidas y sobre todo permitir trabajos forzados. Cora Bastos tomó medidas para los padres que se ven obligados a llevar a sus hijos. No estamos dejando entrar ningún menor de edad a Cora Bastos sin su acudiente, sin su padre. Segundo, estamos articulando con el ICBF si podemos colocar algunos de nuestros espacios para que las madres que tienen que traer su menor edad puedan tenerlo en un lugar seguro, aseado y que realmente pueda darle seguridad al niño. Desde el ICBF se lanzó una alerta ante la alta cifra de menores recuperados este año. En lo que va corrido del 2022, el ICBF ha abierto 459 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por niños y niñas que han estado expuestos al trabajo. El presidente Iván Duque atribuyó a las incertidumbres que genera el futuro gobierno de Gustavo Petro el crecimiento del valor del dólar. El aumento del precio del dólar rozando hoy los 4.500 pesos, en concepto del presidente Duque, tiene entre otras causas las incertidumbres que generan algunos anuncios económicos del gobierno entrante de Gustavo Petro. Yo creo que es muy importante que haya señales que le quiten la incertidumbre al país. Yo creo que cuando hay mensajes que generan incertidumbre frente a la inversión de largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en los regímenes que tienen que ver con la inversión en el campo y demás, pues yo creo que esas cosas empiezan a generar esta situación. El presidente Duque reconoce que este crecimiento del dólar no es un fenómeno exclusivo de Colombia y cuando se le pregunta si tenía alguna recomendación para hacer, respondió que él no puede hablar a nombre del gobierno entrante. Pero yo no me voy a poner en este momento a hablar en nombre de un gobierno que no se ha posesionado, ni me corresponde a mí, ni me corresponde a mí hacer críticas en este momento. Yo lo que creo es que hay que dar certidumbre y esta certidumbre es urgente para tranquilizar el mercado de divisas. En concepto del presidente Duque, su gobierno ha garantizado seguridad jurídica y estabilidad para consolidar la inversión nacional y extranjera a largo plazo. Fedesarrollo reveló que el índice de confianza del consumidor mejoró en junio. Pese a la coyuntura internacional, Colombia mejora sus indicadores de confianza en el país. El índice de los consumidores que mide Fedesarrollo presentó una mejoría significativa frente a meses anteriores, donde los registros marcaron tendencia negativa. En junio de este año, el índice se ubicó en 2,9%, mientras en el mes anterior, en mayo, fue de menos 14,7%. Se tiene una mejora de las condiciones económicas y una mayor disponibilidad de compra en vivienda, bienes durables como electrodomésticos y vehículos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,76% a 1.344 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 9,17% a 2.370 pesos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 4,70% a 16.820 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,43% a 2.290 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.513 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.400 pesos y la venden en 4.500 pesos. Un euro cuesta 4.591 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 16 centavos. El azúcar se transó en 18,92 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $103 con 45 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $106 con 37 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.290 pesos.